una oración, por favor. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su único Hijo para que vivamos gracias a Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero. Y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Gracias, Señor, por este encuentro, por este momento de compartir fraterno, de diálogo cristiano. Te pedimos que por intercesión de la Virgen María podamos amarte cada vez más. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy vamos a dar continuidad y terminar esta parte un poco más teológica, un poco más teórica, quizás un poco más difícil. Los próximos encuentros ya nos vamos a volver a las Sagradas Escrituras, vamos a pasear, digamos, por la riqueza de las Sagradas Escrituras con una tonalidad más espiritual. Pero yo quería poner las bases bien teológicas para que entremos en la Sagrada Escritura con mayor profundidad, ¿no? Con mayor teología, digamos, en la cabeza y en el corazón. Entonces, la vez pasada iniciamos la aventura difícil de tratar de comprender mejor el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio del hombre. Habíamos tratado de profundizar qué significa el hecho de que Dios, que es una comunión de personas, ¿qué significa? Que esta comunión de personas me haya creado a imagen y semejanza suya. Si ustedes hicieron bien su deber de casa, se acordarán que habíamos hecho una división, ¿no? Podemos hablar de la imagen de Dios tanto en el plan del qué hacer, cuanto en el plan del ser. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? En el plan del qué hacer, ¿en qué se manifiesta que somos imagen de Dios? ¿Se acuerdan? En el plan del qué hacer. ¿Alguien se manda? ¿Ah? Por ejemplo, en generar vida, ¿no? La capacidad que el ser humano tiene de colaborar con Dios en la generación de la vida es una manifestación de la imagen y semejanza, ¿no? Segundo elemento, en el plan del qué hacer, había otro elemento que nos hacía semejantes a Dios, ¿se acuerdan? En el plan del qué hacer, la señoría del creado, ¿no? Y habíamos dicho que una de las primeras criaturas, vamos a decir así, que el ser humano tiene que padronar es su propia naturaleza. La naturaleza humana es una naturaleza creada. Entonces yo como persona soy llamado en primer lugar a poseerme, ser señor de mí mismo, cuidar del cuerpo y alma que Dios me creó y me dio. Por extensión, todo ser humano es también llamado a colaborar con Dios en la señoría del creado, ¿no? Los animales, la plantita, el pajarito, el mar, las estrellas, todo. Colaboramos con Dios y somos imagen de Dios, así como Dios es Señor del universo. Cada ser humano también es Señor de la creación, de la criatura. En el plan del ser, ya pasando del plan del qué hacer para el plan del ser, habíamos visto que imagen significa que así como Dios es un ser personal, comunional, así también cada uno de nosotros hemos sido creados de manera personal. Entonces acá habíamos hecho el intento de definir el bendito concepto de persona.
Porque normalmente entendemos persona, digamos, la totalidad del sujeto, yo, tú, aquel, pero en teología el concepto de persona es muy técnico, es muy preciso. Entonces hay que recordarlo para no confundir con la otra pareja conceptual que es naturaleza. Entonces, a partir del misterio revelado, a partir de Dios, es que nosotros hemos comprendido el misterio del ser humano. El concepto de persona surge en la historia, como lo entendemos nosotros, con el encuentro de la cultura greco-romana por un lado y el evangelio por el otro. La palabrita persona en griego, ¿se acuerdan cómo era el palabrón en griego? Hipóstasis, ¿no? Ya existía en el mundo griego la palabrita, pero en el modo como los cristianos se han apropiado de esta palabra es única en la historia. Entonces, el encuentro del cristianismo con la cultura griega nos ha dado lo que hoy entendemos por persona, ¿ok? Pero es a la luz de la revelación, no nació de la filosofía, ¿ok? Estas características del ser personal nació del encuentro de la cultura grecorromana con la revelación divina. Entonces, vamos a distinguir. En el misterio de la Santísima Trinidad tenemos una naturaleza en 3 personas. Una naturaleza en 3 personas. El misterio de la Santísima Trinidad está en el hecho de que hay una sola naturaleza, es decir, ¿qué cosa entendemos por naturaleza acá? Principio operativo. ¿Ok? Principio operativo. Hay un solo principio operativo en Dios, un solo modo de pensar, un solo modo de actuar, un solo modo de querer, un solo modo de amar, pero el misterio está aquí, este único principio operativo es eternamente compartido por 3 personas realmente distintas una de la otra. Y acá es que nos funde el cerebro, porque es difícil entender este misterio. Pero eso es lo que la teología católica, la revelación y 15.000 santos en la historia pues nos han transmitido como doctrina católica. En el caso de nosotros, ¿en qué consiste entonces? ¿Cómo entra el factor naturaleza por un lado y persona por el otro? En el hecho de que si Dios es una naturaleza tripersonal, nosotros somos una naturaleza monopersonal. ¿Queda claro, no? Entonces, en el caso del misterio del hombre, somos una naturaleza monopersonal. Ahí está mi yo, único, exclusivo, ¿ok? Habíamos dicho la vez pasada, ¿no? Que este yo, esta hipóstase, se llama técnicamente persona. Y habíamos dicho que la naturaleza puede ser, digamos, ¿no? Y tradicionalmente ella es comprendida como cuerpo y alma. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Vamos a profundizar un ratito más en eso. Pero acá lo importante de todo ese discurso es distinguir en la unidad los conceptos de persona y naturaleza. Acá no hay 2 realidades de manos dadas, no. Es una única realidad, pero en esta única realidad puedo distinguir naturaleza por un lado, el ser personal por el otro. También Dios, no es que Dios hay 3 dioses. Lo que hay es un único Dios, una única naturaleza en la cual yo puedo distinguir 3 personas realmente distintas una de la otra. Entonces parte del misterio es este. ¿Cuáles son las características entonces del ser personal? Todas estas características que están acá en rojo valen para cualquier ser personal, es decir, sirven para las personas divinas, sirven para las personas humanas y sirven para las personas angélicas, ¿ok? Que también son personas, ¿ok? ¿Cuáles son las características? Por un lado tenemos en esta columna acá lo que sería, digamos, lo que normalmente en filosofía se dice la individualidad. Todos los rubros y características que me hace único, irrepetible, ¿no? Singularidad. Una persona es singular, no hay otra y no va a haber otra.
tiene un nombre ante Dios único y exclusivo que vamos a conocer cuando veamos a Dios cara a cara. ¿Okay? Es irrepetible, una vez en la historia y se acabó. Hay autonomía, toda persona tiene autonomía, es decir, es padrón de sí misma. Habíamos dicho que está llamado a gobernar su propia naturaleza. Y en este gobierno de su propia naturaleza nadie va a interferir. Es autónomo, realmente autónomo, por lo tanto es responsable y libre. Todo ser personal tiene que tener esas características de autonomía y libertad. Substancialidad es una palabrita un poco más técnica, filosófica, teológica, y significa que es algo concreto. No es algo abstracto, es una substancia, como entendemos en química, por ejemplo, cuando se habla de sustancias. Ahí tienes algo concreto, orgánicamente estructurado. Es algo estructurado. ¿No? Una persona es algo substancial, es algo estructurado. Y es algo estructurado con una consistencia, es decir, que no se pierde. Es algo consistente. ¿Okay? Entonces, todos esos aspectos me hablan de un ser humano, o de un ángel, o de una persona divina bien estructurada. Es algo bien concreto, bien definido. Ahora, lo que quiero hacerles comprender es que esta columna de acá, ¿okay? También hace parte del ser individual. Normalmente nos hace, digamos, nos es difícil pensar que estas características son completamente unidas a estas. Pareciera que la apertura, la comunión viniera después del ser símbolo, ¿no? Primero soy, después abrazo. En la realidad no es así. El abrazo y el ser están juntos en el misterio de la fe. ¿Okay? Vamos a graficar mejor eso. Entonces también toda persona es abierta. Toda persona, por ser persona, es singular, irrepetible, pero comunicativa. Está abierta y abierta a hablar. ¿Okay? Uno de las raíces de la palabra persona en latín es personare. Personare en castellano sería para sonar, como la música. O sea, es comunicativa por excelencia, todo ser personal. Fue hecho para hablar, fue hecho para comunicarse, fue hecho para estar abierto. ¿Okay? Y por lo tanto fue hecho sí para ser autónomo, pero no aislado, no individualizado, no individualista, sino para vivir la comunión. Por eso ha sido diseñado por Dios en apertura, en comunicación, usando la libertad para amar. ¿Okay? El hecho de que seamos realmente autónomos, consistentes, libres, que yo pueda decir yo soy yo y punto y basta, y yo decido, el hecho de que yo pueda decir eso, ¿okay? No cancela este ángulo acá importante que es la interdependencia. No existe ninguna persona humana aislada en la historia, no existe. Tanto en el nacimiento, cuanto hasta el final de sus últimos respiros de su peregrinación terrestre, estamos todos en una red comunicativa humana, sea física, sea espiritual. Eso también hace parte del concepto persona. Por eso es un poquito, desde el punto de vista de la teología, es un absurdo las personas que dicen, no, yo soy autónoma, completamente autónoma. No existe la autonomía completa. Ningún ser humano sobrevive aislado sin Dios y sin los demás. No existe. Pero el ateo, padre, el ateo es lo que es por gracia de Dios, que le ha dado el ser, que le ha dado la libertad para rechazarlo. ¿Okay? Desde el punto de vista teológico, por lo tanto, no existe ninguna persona absolutamente independiente. No existe en la teología. Todos estamos dependiendo de alguien, pero sobre todo de Dios. Relacionalidad, ¿okay? Y flexibilidad para entender cómo vivir la substancialidad de la consistencia. No somos unas rocas rígidas, ¿okay? Si bien somos consistentes como personas, tenemos nombre, apellido, tenemos características, caracteres, historia, que es mío y no es de nadie más, eso no es rígido.
Sobre todo porque en todo ese discurso va a entrar la gracia, que es como un lubrificante, se dice, una especie de óleo que lubrifica, lubricante, ¿ok? Que la rigidez o la cosidad que podría ser una persona se vuelve relación, se vuelve abertura, se vuelve flexible, etcétera, tal. Entonces, esto acá es lo que es el Padre, es lo que es el Hijo y es lo que es el Espíritu Santo, de manera perfecta, de manera absolutamente perfecta y desde siempre. El Padre, es singular, es irrepetible, no hay dos padres, tres padres. El Hijo es singular, es irrepetible, es autónomo. El Hijo tiene una voz dentro de la Trinidad. El Hijo, en el momento de la creación, las tres personas se pusieron a hablar. Las tres personas en comunión se pusieron a hablar. Vamos a crear, sí, vamos a crear. ¿Quién va a participar de qué? ¿Quién va a pasar? O sea, se organizaron entre ellos, hablaron entre ellos, porque tienen voz, ¿ok? Y esa voz repercute en la única naturaleza y en una plena comunión. El Hijo está siempre abierto al Padre y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la abertura del Padre y del Hijo. El Padre está completamente abierto al Espíritu y al Hijo, porque el Padre engendra el Hijo desde toda la eternidad y expira el Espíritu desde toda la eternidad. Entonces, cada una de esas características brillan de una manera sublime en el caso de la Santísima Trinidad. Así que todo ser humano también, como tal, no es lo que se dice en filosofía una mónada cerrada en sí mismo, ¿no? Como si fuera una célula aislada, sin contacto, sin apertura, sin nada, ¿no? Todo ser humano, y ese esquema probablemente ustedes ya han visto, les he compartido también en el email que les he mandado, las 4 relaciones fundamentales del ser humano. Eso muchas veces hemos hablado de eso, pero ahora vamos a ver otro ángulo que no aparece tanto. Y es una pena que no haya aparecido, porque hubiese resolvido muchos problemitas a nivel teológico, por lo menos, ¿no? Entonces, normalmente, como pensamos, acá estoy yo, ¿no? Y yo tengo una apertura hacia Dios, ¿correcto? Tengo una apertura hacia mí mismo. Tengo una apertura hacia los demás, ¿correcto? ¿Y quién falta ya? Naturaleza, ¿no es cierto? El creado, naturaleza en el sentido del creado, ¿no? No en el sentido de la naturaleza como principio operativo que estamos diciendo, ¿ok? Normalmente ese esquema muchos de ustedes han visto, ¿correcto? Ese esquema puede correr el riesgo de ser recontra antropocéntrico, es decir, recontra yoístico. Olvidándose qué cosa, ¿dónde está la comunión acá? No, la comunión está acá, pero el centro del esquema está el yo, ¿correcto? No está mal si yo no me olvido que junto al yo hay también una serie de otros elementos que componen necesariamente su ser yo. Si me olvido de estas partes acá, podría caer en individualismo, podría caer en una cuestión, soy yo que decido cuándo amar a Dios o no, soy yo que decido estar en relación con los demás o no, que sí es verdad, pero no del todo. ¿Por qué? Porque antes que tú nacieras te conocías. Jeremías 1. Antes de que tú nacieras ya te había escogido profeta. ¿Ok? Antes del seno de tu madre yo ya te conocía. ¿Quién está hablando acá? Dios. Y eso que habló a Jeremías, habla a todos nosotros. Entonces, antes que este yo alcance una naturaleza desarrollada para poder escoger por cuenta propia, pensar, decidir, sentir, etc. Antes de esto, existe 3 personas que ya están en relación con él. Es previa. ¿Me explico? Ahí para ir a la historia concreta, cuando un ser humano es concebido en el seno de su madre, empieza una nueva historia en el cual este yo, apenas concebido en sus primeros segundos y minutos de existencia terrena, ¿ok?, no tiene ninguna capacidad de escoger.
ninguna autoconciencia. Este feto no tiene ninguna autonomía, no tiene ninguna libertad, pero sí tiene singularidad, sí tiene irrepetibilidad, sí tiene substancialidad y consistencia. Una substancialidad y consistencia flexible, porque su naturaleza tiene que desarrollarse. Si nadie le corta la trama, toda esa naturaleza va a tener que desarrollarse según la naturaleza, según el ritmo de la naturaleza. Pero lo que quiero mostrar acá a ustedes es el previo a las decisiones de un yo maduro, ¿ok? Y el primer previo fundamental es la comunión que Dios Trinitario instaura con cada uno de nosotros. Sin esta vertiente acá, no existe yo. No existe ningún ser humano que esté fuera, por lo tanto, de esta primera, vamos a poner aquí, comunión. Todos nacemos en el orden de la creación en comunión con Dios. Todos. El querido, el no querido, el que sufrió, el que no sufrió, el que ha sido planeado, el que no ha sido planeado, el que ha sido fruto de tecnología y no de modo natural. Todo ser humano que nace, Dios pone la mano e instaura una comunión perenne con esta persona. Se llama comunión primera o orden de la creación. ¿Ok? Orden de la creación. Pero fíjense ustedes, este mismo yo, apenas concebido, ya está en comunión con ¿quién? Mínimo. Correcto. Ya está en comunión con ¿quién? Con mínimo 2 personas. ¿Ok? Los padres genéticos, biológicos, llamemos como lo queramos, pero no existe ser humano que venga a este mundo sin el concurso, por lo tanto, de mínimo 3. Papá, mamá, Dios o Santísima Trinidad. ¿Ok? Por lo tanto, esta tríade, ¿ok?, no es opcional, no es un factor, digamos, accidental, es constitutivo de cada uno de nosotros. Ya nacemos individuos, ya nazco singular, con nombre y apellido ante Dios, irrepetible en la historia, pero al mismo tiempo en comunión. Nunca he estado fuera de la comunión. ¿Queda claro eso? Al mismo tiempo, ¿no? Porque este nuevo ser nace del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del amor de sus padres terrenos, es evidente que ya está en comunión con la naturaleza. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza que le ha sido confiada, un cuerpo con una historia, con sus posibles enfermedades, con sus posibles potencialidades, etcétera, etcétera, tal. No es puro espíritu, a eso me refiero. ¿Okay? Ya ha recibido del creado algo. ¿Okay? También somos átomos, hay que decirlo. También somos átomos, respiramos átomos, partículas de oxígeno, bebemos átomos, agua, o sea, la creación ya está ahí como soporte para que yo pueda desplegarme, quiera o no quiera. El último elemento que aparece, fíjense qué interesante, el último ¿cuál es? La relación que yo voy a instaurar conmigo mismo, que supone el crecimiento natural, ¿no?, que este ser vaya creciendo y vaya ganando pues conciencia de sí mismo. Pero la conciencia de sí mismo aparece no de manera pues como Descartes sentado pues en su cuarto, yo pienso, luego existo. ¡Wow! Eso estamos hablando de un hombre de 40 años que ha vivido no sé cuánto tiempo y puede hacer una autorreflexión. Pero antes que yo llegue a la categorización, yo pienso, luego existo, ¿no? Con 40 años de vida, ya he vivido mucho tiempo en contacto conmigo, más superficial o menos superficial, más profundo, ¿no? Pero todos hemos empezado, de alguna manera, a entrar en contacto con nosotros mismos. Ahora, yo les pregunto, un bebito, ¿cuál es su primera palabrita? ¿Yo o mamá? ¿Por qué? ¿Por qué normalmente es eso lo que pasa? Lo más natural es que el bebito vaya creciendo
y mirando la realidad, y las primeras palabras que vayan saliendo de él no es yo soy, sino tú eres. Él no va a categorizar así tú eres. Más tarde cuando estudiará Descartes y no sé quién y Kant, ¿no? Pero digamos, ¿por qué el bebito va primero hacia el otro y no a sí mismo? Eso es muy interesante. ¿Ok? La primera palabrita es mamá, es papá, es bubú, babá, y. El yo sale mucho más tarde. ¿Por qué? Porque el yo se desarrolla en la comunión. Sin comunión el yo no aparece. Porque ¿qué cosa es yo? El yo implica siempre necesariamente un tú, un nosotros. No hay yo sin tú. No hay yo sin nosotros. Como no hay, pues, en el misterio de la Santísima Trinidad, un padre que no tenga un hijo. Un hijo que no tenga un padre. ¿Ok? Entonces, se implica mutuamente. Y acá vamos viendo cómo el misterio de la imagen y semejanza realmente se refleja en la naturaleza de las cosas, ¿no? Cuando leemos todos esos fenómenos desde el punto de vista de la fe. Entonces, esta persona, una vez que entra en contacto con el misterio de su propia personalidad, siempre en comunión, porque esto acá, estos vectores están siempre presentes. O sea, siempre este yo, mientras va madurando y creciendo, está rodeado de la criatura, del aire que respira, del agua que bebe, de todo lo que implica, de los demás que para este entonces probablemente acá se creció, ya no es solo papá y mamá, puede ser los hermanos, los colegas, los amigos, los enemigos, este rubro ya creció también, y dependiendo también de su apertura religiosa, también ha conocido o no ha conocido a Dios. Entonces, cuanto más contacto con la realidad, más yo soy. Cuanto más apertura a la realidad, más consistencia en el ser tengo. Y el máximo grado de apertura a la realidad para un cristiano se llama, hemos escuchado en la lectura que hemos rezado hoy, la máxima apertura de un cristiano a la realidad se llama ágape o caritas, amor. Es el grado máximo, es la potencia máxima del ser personal. Hemos sido creados para la comunión con Dios, que es amor, para la comunión con los demás, o dicho en las palabras de Jesús, ¿no? ¿Cuáles son los dos mandamientos fundamentales de la ley que Jesús resumió? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, ¿no? Entonces acá queda clara nuestra vocación a la comunión. ¿Ok? Preguntas sobre eso, comentario. ¿Alguien quiere vivir en una isla llena de digamos, de recursos, de plata, etcétera? Eso es un ejemplo bastante interesante, ¿no? Fíjense ustedes que pudiéramos escoger, ¿no? Imagínense que yo viva en una isla preciosa, una naturaleza bellísima, hermosa, un lugar fantástico, sin ningún peligro, lleno de comida, en abundancia, donde puedo estar en paz, tranquilo, feliz de la vida. Pero pregunto, ¿llega algún momento vamos a morir de aburrimiento, vamos a morir, digamos, en nuestro ser personal, porque no hemos sido diseñados por Dios para la comunión con el coquero? No hemos sido diseñados para la comunión con la foca o con la arena del mar o con las estrellas del cielo, por más bonito que sea y por más que me hablen también de Dios estas criaturas. Yo necesito a alguien para pelear. Yo necesito a alguien para abrazar. Yo necesito a alguien para mandarle a la miércoles y necesito a alguien para decir te amo. Pero hemos sido diseñados por Dios para la comunión y no existe esta posibilidad, digamos, ¿no?, de que yo crezca en mi ser personal aislado. Es comprensible que en momentos de tristeza, de frustración, de heridas, que uno quiera ir para la punta del cerro. Es comprensible, ¿ok? Pero eso es una medida, es una especie de sistema de defensa, porque he sido agredido, he sido maltratado, no he sido comprendido, me siento mal, entonces quiero salir de la comunión, y la verdad no es la comunión, quiero salir de la pelea, de la no comunión.
¿no? Entonces es comprensible momentos de aislamiento de nuestra parte, pero nuestra vocación no es aislarnos. En primer lugar, porque nunca estamos aislados, como le decía, estamos siempre sostenidos en el ser de manera previa por Dios, si no, no existiría. Pero a esta primera comunión que les decía, que es precisamente la que garantiza que soy y punto y basta, existe una segunda comunión que Dios espera. ¿Cuál es la segunda comunión que Dios espera? Mi fiat. Aquí sí, en esta segunda comunión, que evidentemente presupone la primera, porque yo para decir sí a Dios necesito ser, ¿no? Y yo no me he autohecho, yo soy lo que Dios me ha dado, yo soy lo que Dios me ha garantizado, pero Dios al hacerme espera de mí una respuesta. Espera de mí un fiat. Espera de mí, Señor, te amo, te quiero o no te quiero. Porque no podría haber comunión en el sentido profundo y evangélico de la palabra si no hubiese libertad, si no hubiese responsabilidad. ¿Ok? Entonces, esta segunda comunión se llama orden de la gracia. La primera comunión se llama orden de la creación y no es democrática. Dios te ha hecho así, piña loco, con el nariz así, con tus orejas de esa forma, con ese papá nacido acá, nacido allá. Eso no está en tu poder decidir. Dios no ha sido democrático y no tiene por qué ser. Él es el creador, Él te suscitó en el ser, así y punto. Más tarde, tejiendo las relaciones que tú quieras y como quieras, puedes, digamos, tomar una posición con relación a lo que Dios te ha hecho. Quiero vivir o quiero suicidarme, quiero seguir así, no quiero seguir así, y etcétera, etcétera. Tienes un espacio para decidir. Pero de la orden de la creación no democrática, todo apunta a la orden de la gracia, donde sí, aquí Dios me pide un sí, donde me pide un fiat, ¿ok? Y acá estamos hablando, por lo tanto, de un itinerario, un camino, un proceso, ¿ok? Un proceso de recuperación de la semejanza. ¿Ok? Yo he nacido en comunión con Dios, pero esta comunión tiene que pasar por una historia, que es mi historia con los demás, hasta que yo pueda de manera cada vez plena decir, te quiero, Señor, y quiero vivir semejante a ti, es decir, en el amor, en la caridad. El problema es que en esta nuestra historia de recuperación de la semejanza, la imagen es imperdible. Yo soy persona, quiera o no quiera, que tú seas trans no sé o qué, trans no sé de las cuantas, trans de qué, no cambia nada que tú eres persona, según la revelación, tú eres persona y este hecho, la imagen no cambia, pero podemos ser imágenes semejantes, cada vez más semejantes a Dios o imágenes desemejantes, sucias, espejos malogrados y lo que sea. Entonces, el proyecto de nuestra vida es buscar asemejarnos a Dios a través del amor. Y aquí viene la persona del Hijo, porque la persona del Hijo, que es una persona divina, se hizo uno de nosotros. Y ahora viene la complicación, ¿ok? Ahora vamos a profundizar en eso. Cristo es persona humana, es persona divina, es las dos. Él cuando se encarna deja de ser Dios para ser hombre. Él cuando nace en el seno de la Virgen María es Dios y hombre, pero ¿cómo? Hay dos personas, hay dos hipóstasis. Sobre eso quiero hablar con ustedes ahora. ¿Está bien? Voy a apagar eso acá. Si alguien quiere sacar foto o algo de unas, pero voy a necesitar borrar. Preguntas. ¿Algo?
Lamento entonces decir que si alguien tenía el plan de ir a Cancún y vivir sola, feliz y contente porque las relaciones están muy difíciles, sorry, pero eso no es el proyecto de Dios para ti. Sí. Dices que Dios es una naturaleza en tres Yo personas. y un montón de padres de la iglesia, papas, o sea, no es que yo digo que Dios es. Sin embargo, ¿Dios es solo la naturaleza en esas personas o también es las mismas personas? O sea, lo que define a Dios es la naturaleza divina. Lo que define Dios son los dos componentes. Por eso le decía, es una única realidad en la que distinguimos persona y naturaleza, pero es una única realidad que llamamos Dios en el sentido amplio de la palabra. ¿Te respondí o no sé si entendí tu pregunta? Sí, o sea, es que cuando dices que Dios, o sea, que la Trinidad es, o sea, Dios es una naturaleza en tres personas. O tres personas y una naturaleza, también te puedes invertir, da lo mismo. ¿Quieres entender más? Bueno, hazte pata de San Agustín ahí que trató de escribir millones de tratados sobre eso y estaba difícil. Por lo menos repetimos el catecismo, para entender el catecismo. Di. Nunca. Los del desierto, sí. Nunca. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera línea de comunión? Con Dios. Entonces, mínimo este eremita estaba con tres personas. No nos olvidemos de eso. Por eso, ves, la tendencia es muy yuca para nosotros pensar eso, ¿no? O sea, nosotros pensamos que yo estoy solo, pero ¿y Dios? Él fue al desierto por las tres personas divinas, no porque le dio la gana. Porque si fuera porque le dio la gana, ahí sí sería ir a Cancún o no sé dónde hacer qué. Pero él ha ido al desierto porque escuchó el llamado particular, singularísimo, de una singularidad única vocacional de relacionarse solo con estas tres personas. Punto. Pero no existe yo conmigo mismo y se acabó. No existe. ¿Ok? Y muchos de los eremitas no es que iban pues, y se quedaban completamente aislados de la cultura, etc. O sea, recibían muchos discípulos, daban consejos espirituales, o sea, sí tenían relaciones. Y iban a la misa, pues, o sea, como cualquier cristiano, tiene que ir a la misa. Entonces, tiene que ir a participar de la liturgia comunitaria, ¿no? No es que se quedaban en el desierto y se acabó, no hay más misa, o sea, yo me quedo acá, o sea, me explico, ¿no? Es una imagen quizás que, o sea, de ahí viene la palabra monasterio o mónaco, ¿no? Solo, mono, uno. Pero este solo es católico, o sea, es solo con Dios, no existe el solo conmigo mismo, porque eso no existe. ¿Está bien? Sí. Yo solo quería aportar un poquito Sí. que para llegar a esa vida ermitaña o del desierto es también un proceso, o sea que primero se habla de la vida cenobita, que es la vida comunitaria, y luego va encontrándose más con Dios justamente por el llamado que tiene de Dios y va llegando a esta vida solitaria entre comillas, porque justamente es una comunión con Dios. Es una vocación muy singular, ¿no? De un bautizado, de una bautizada, pero para que él llegara a la conciencia de esa vocación, ha pasado por tantas comuniones, tantas conversaciones, tantas experiencias de gracia, hasta llegar a esta vocación, ¿no? Entonces vamos a ver acá el misterio de Cristo ahora. Ahora vamos a complicar la cosa un poquito más. Tenemos entonces el misterio de la Santísima Trinidad, tenemos el misterio personal de cada uno de nosotros, que somos una naturaleza monopersonal. Ahora en el caso de Cristo, ¿cómo funciona la cosa? Cristo es una hipóstasis, es un yo hijo, ¿ok? Es el hijo. Este hijo, ya lo sabemos, está desde toda la eternidad en comunión eterna con el Padre y con el Espíritu Santo en la única naturaleza divina, ¿correcto?
en la única naturaleza divina. Al llegar la plenitud de los tiempos, dentro de los designios de Dios, el Hijo se hizo carne. Juan, prólogo de Juan que hemos meditado la vez pasada. El Hijo, el Verbo, se hizo carne. ¿Qué significa eso? Que nació, por lo tanto, como ser humano, y como tal recibió, por lo tanto, una naturaleza humana. La naturaleza humana, ¿cómo está compuesta? Habíamos dicho, la naturaleza humana está compuesta siempre de cuerpo, alma. ¿Correcto? Entonces, el cuerpo y el alma, la naturaleza humana, Jesús la recibió ¿de quién? De María Santísima. ¿Ok? El cuerpo y el alma humanos, es decir, entonces acá estamos en la naturaleza humana de Jesús. Él la recibió de Santa María Virgen. ¿Ok? Estamos una vez más siempre con una tríade en el origen de cualquier ser humano. Entonces, la concepción virginal de Jesús participaron el Padre, el Espíritu y María. Siempre tres. Si no es tres, no hay ser humano, como les decía antes. ¿Ok? En la concepción virginal de Jesús han participado mínimamente tres personas. La persona humana de María y las personas divinas del Padre y del Espíritu Santo. ¿Está claro? Entonces, en Jesús, ¿ok? Jesús se dice, ¿no?, en el dogma, es una persona en dos naturalezas. ¿Ya escucharon hablar de esta frase? ¿Ok? Esta es dogmática. ¿Ok? Jesús es una persona en dos naturalezas. ¿Cuáles son esas dos naturalezas? Humana y divina. Por eso nosotros decimos que Jesús es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Pero atención, acá viene la sutileza. Por eso es importante la profundización que hicimos en el término técnico, teológico, persona. Porque ahora les voy a preguntar. Entonces acá, ¿Jesús es persona humana o persona divina? ¿Qué me responderían ustedes a esta pregunta que ha llevado más de 200 años en los primeros siglos de la Iglesia, con peleas, herejías, hogueras, espadas y tantas cosas más de la historia? Voy a repetir la pregunta, ¿no? Está claro que son dos naturalezas, ¿no? Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Está claro según nuestra fe que no es finta, no es que Jesús se vistió, aparentó ser hombre, no, fue hombre de verdad. Dormía, tenía hambre, lloraba, hacía pataletas con María probablemente cuando no quería dormir cuando era niño, como cualquier ser humano. Listo. Ahora mi pregunta es, ¿Jesús es persona humana o persona divina o las dos? ¿Ah? Las dos. ¿Por qué serían las dos? Mira que está escrito acá. Entonces no es dos personas. La cuestión es saber si es persona divina o si es persona humana. ¿Ok? Ese es el dogma por el cual San León Magno dio su vida. Entonces, honramos su sangre. Persona humana o divina. Vamos a entender eso de una manera un poquito, espero, más clara. El Hijo, antes de hacerse hombre, ¿era persona divina? Sí, no sé, desde toda la eternidad. El Hijo es el Hijo, punto, acabado. Cuando el Hijo se encarna, ¿quién se encarna? ¿Quién es el sujeto que está recibiendo una naturaleza? ¿Quién es el sujeto que está recibiendo esta naturaleza humana? El mismo sujeto del Hijo. ¿Ok? Entonces, en la naturaleza humana de Cristo, sigue habiendo solo una hipóstasis.
Sigue habiendo solo un centro de gobierno, sigue habiendo solo un sujeto. Y no podría haber más, porque si no estamos hablando de esquizofrenia. Como que si Jesús tuviese dos yos. No existe eso. ¿Ok? Entonces, Jesús es una única persona en dos naturalezas. Entonces, no podemos hablar en sentido técnico que Jesús es persona humana. Porque Él es persona divina, en naturaleza humana. ¿Qué le puedo decir? Que es verdadero hombre en cuanto tiene todo lo que compete a un ser humano en cuanto a la naturaleza. Pero el sujeto que está regiendo esta naturaleza es un sujeto divino. ¿Quedó claro, no? A diferencia nuestra. En nuestro caso, vamos a hacer el dibujito. En nuestro caso, estamos acá, ¿ok? Naturaleza, cuerpo, alma. En el momento de la concepción, okay, como no somos personas eternas, no existíamos antes del tiempo, cuando nacemos para el tiempo, cuando la Santísima Trinidad infunde mi ser personal. Okay, entonces acá tengo mi persona en una naturaleza. Esta naturaleza me vino de quién? Papá y mamá. ¿Ok? Mi ser personal, mi hipóstasis, mi yo único, singular, todas aquellas características allá que le escribí, ¿vino de quién? ¿De papá y mamá? De Dios. ¿Quedó claro? En el caso del Hijo, estamos hablando de una persona ya existente, preexistente a la asunción de la naturaleza humana. Entonces, el Hijo ya existía y ha sido, digamos, enviado por el Padre, como hemos leído. El Padre nos envió el Hijo para que, muriendo por nosotros, tuviésemos acceso a la naturaleza divina. Perfecto. Pero el sujeto, el quien caminaba por Palestina 2000 años atrás, quien fue crucificado, muerto y sepultado, es la única persona del Hijo, encarnado. ¿Está bien? Entonces, puedo hablar, porque claro, si yo salimos por la calle y hace el apostolado y decimos, no, Jesús no fue persona humana, ¡wow! La gente va a rayar. ¿Qué significa eso? No fue persona, porque entiende persona humana en el sentido de la totalidad. ¿Okay? Pero en el sentido técnico, ¿okay? Teológico, persona es solo el yo. Persona es solo la hipóstasis que está acá. El conjunto, vamos a hacer acá en nuestro caso que es más fácil. Persona humana es una expresión válida. Persona humana es una expresión válida cuando yo entiendo que es persona más naturaleza. Persona acá, ¿quién es? La hipóstasis. ¿Ok? El humana viene de qué? De la naturaleza. Es decir, cuerpo y alma, ¿no? Si tenemos esa fórmula en la cabeza ya no confundimos. ¿Ok? O alguien está confundido por ahí. Veo cara de lechuga por ahí. ¿Alguien está confundido? ¿Alguien perdió la fe? Dime. El sujeto, en el caso de Jesús, el único sujeto, la única persona que rige, que habita, que gobierna la naturaleza humana recibida de María, es la del Hijo. Es el yo Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Uh-huh. Así, en el caso de Nestorio es una herejía antigua que negaba la plena asunción de la carne humana, como si fuera una especie de finta, apariencia, como si fuera un fantasma. Eso la iglesia antigua ha rechazado, Nestorio y sus compañeros mártires, ¿no? Como muchas otras herejías, ¿no? Pero católicamente hablando, lo ortodoxo es, Jesús asumió verdaderamente una naturaleza humana que viene de María,
¿ok? María le concedió el soporte de naturaleza, pero el Hijo es persona divina. Entonces no es que María aportó un nuevo yo, porque María no tiene ese poder, así como mi papá y mi mamá no tienen el poder de aportar un nuevo yo, me aportan solo la naturaleza. Sigue siendo, ahorita está sentado a la derecha del Padre con la naturaleza humana redimida, victoriosa y gloriosa. Y acá viene entonces, bueno, eso es otro discurso que vamos a hacer sobre el tema de la iglesia, porque en el momento en que este sujeto acá, y esto es Cristo, ¿ok? Acá está Cristo. ¿Qué cosa pasa con el bautismo? ¿No? Yo estoy acá, ¿no? Nosotros estamos acá, ¿no? Mi hipóstasis, mi naturaleza, todavía no estoy en comunión con Cristo en el segundo término de la palabra, pero estoy en comunión en la orden de la creación. Pero en el orden de la gracia yo me abro y es como que yo me voy para acá, pues, juntito de Jesús, ¿ok? Para vivir en comunión con Él. Eso es lo que hace la gracia. Me une espiritualmente, no físicamente, espiritualmente me une con la única persona del Hijo. De manera que yo empiezo a participar ¿de qué? De la naturaleza divina. Y ahí ustedes ven el revés de la moneda. Nosotros somos llamados a ser como dioses, no dioses en el sentido técnico, como dioses, es decir, vivir y participar de la naturaleza divina. Pero cada uno de nosotros siempre será persona humana, nunca vamos a transformarnos en personas divinas. Así como el Hijo es persona divina y nunca será y fue persona humana. Voy a repetir eso. Acá, ¿quién está? Una persona y una naturaleza humana, ¿correcto? Acá, ¿quién está? La persona divina del Hijo en su naturaleza humana. En el bautismo hay comunión acá. Nos juntamos, como si fueran dos átomos. ¿Ok? Nos juntamos. En el bautismo, por gracia, nos juntamos. ¿Y cuál es el misterio? Hay un poderoso intercambio. El Hijo me ofrece la naturaleza divina y yo ofrezco mi amor humano. En este intercambio no dejo de ser yo persona humana. El Hijo no deja de ser Hijo por amarme de esta forma. Mantenemos las singularidades, las irrepetibilidades, las autonomías, la libertad, pero ya estamos en comunión más plena por gracia. Entonces, yo que estoy acá, empiezo por gracia a vivir el misterio de la iglesia, a vivir la comunión en el Espíritu Santo. Cristo conmigo, ya no soy yo que vivo solito, es Cristo quien vive en mí. Ese es el misterio del bautismo, ¿no? Entonces ya empezamos en el hoy de mi vida a participar de ¿qué? Al participar de la comunión con el Hijo, por default, estoy ya participando de la comunión divina, de la única naturaleza divina. Pero yo nunca voy a dejar de ser persona humana. Voy a ser una persona humana en la naturaleza divina. Dime, Raúl. Sí, solamente porque, a ver, no entendí una cosa ya. Eso de persona apenas entendí, ¿no? Entendió. A ver, entonces, al principio sigue siendo, es que es una sola naturaleza, la de Dios, que es la divina. Hay una sola naturaleza que llamamos naturaleza divina. Claro, es una naturaleza y es tripersonal. Y es tripersonal. Listo. Pero al momento de que viene Cristo y se encarna. Sí, el uno de la Trinidad así es. Asume una naturaleza que antes no había. Ya, pero por esa comunión entre el Padre y el Padre y el Espíritu Santo. Sí. Ya, que tiene una sola naturaleza. Sí. Y Cristo ya tiene dos. Cristo tiene dos. Y Cristo es Dios. Y Cristo es Dios. Listo. Entonces, el Padre y el Espíritu Santo. Hasta ahora nos vamos a la hoguera, estamos bien. Ya. Entonces, fácil acá. El Padre y el Espíritu Santo, ellos no adquieren la segunda naturaleza. La naturaleza humana no. Y esto no quebraría para nada su comunión. No, porque es Cristo que me lleva a la naturaleza divina. No por naturaleza, claro, sino por participación. Perfecto, eso lo entiendo, pero obviándonos a nosotros, me refiero a ellos, al Padre y al Espíritu Santo.
Ok. Ya, el Padre y el Espíritu Santo Siguen siguen teniendo una sola naturaleza, la a pesar de estar naturaleza en humana. comunión con ellos mismos, que ellos, Así siendo es. Cristo, tienen dos Porque la naturalezas. comunión es personal, es por personas. Ya. La comunión se da entre personas, ¿entiendes? La comunión se da entre personas, no entre naturalezas. ¿Ok? Entonces, si el Hijo se encarnara de nuevo en otra naturaleza, en una tercera naturaleza que no conocemos, no altera la comunión, porque la comunión se da a nivel de personas, no a nivel de la naturaleza. Tanto es así, tan importante eso, porque una persona que esté, un feto, pues, ¿no? Que ha sido abortado, ¿no? Que no ha tenido el desarrollo de su naturaleza, sí ha estado en comunión con Dios ya. Porque la comunión va a nivel de personas, no a nivel del pensar, del sentir, de tener piernas, de tener brazos, de tener estómago. ¿Ok? Así es. ¿Ya? Entonces, acá, no voy a hablar de eso ahorita porque sería muchas cosas, pero véanse el misterio del bautismo y el misterio de la iglesia. Acá nace la iglesia, en esta comunión con la única persona divina de Cristo. Y ahora, una comunión que jamás nosotros hubiésemos podido producir si no fuera por iniciativa divina. Él vino a nosotros, ¿no? Él quiso que las cosas funcionaran así. Entonces, vamos a ver acá el tema acá de la persona y alma. No existe persona humana, ahora voy a hablar de las personas humanas. No existen personas humanas puro espíritu. Es decir, que esta pelotita estuviera acá, ¿no? Flotando en el aire, vamos a decir así, y la naturaleza estuviese acá. No existe. Nunca existió tampoco un momento en el cual la naturaleza estaba caminando por un lado y la persona, la hipótesis, estaba caminando por el otro. No existe eso. En el momento de la concepción, aquel 0.0 que solo Dios sabe cuál es el cronometraje, ¿ok? Lo que hubo es una persona humana en una naturaleza humana. Una persona en una naturaleza humana. Siempre es así. Y ahí viene la bendita pregunta, ¿qué pasa con la muerte? ¿Correcto? Si ustedes, entonces, si yo no estoy loco y les he explicado más o menos bien, yo creo que ustedes podrían responder esta pregunta solito. Creo. Siguiendo este esquema acá, ¿qué pasa entonces con la muerte terrena? No hablo de la muerte espiritual, hablo de la muerte natural terrena, ¿no? Vamos a reproducir acá el cuadrito. Entonces, acá está la persona humana completa, su naturaleza en cuerpo y alma y su hipóstasis. ¿Ok? En el momento de la concepción se da esta unión, ¿ok? De la única hipóstasis, de este nuevo sujeto singular, etcétera, tal, en su cuerpo y en su alma. Con salud, sin salud, bonito, feo, es otro problema. Pero no existe ningún sujeto humano que nace flotando y después de 3 meses de embarazo, ¡puf!, entra en la naturaleza. No existe eso. ¿Ok? Así nacemos. Y así vamos hasta la muerte. Y mi proceso de personificación, vamos a hablar así, ¿no? Ser cada vez más persona es en la medida en que yo, con la gracia de Dios, vaya, digamos, gobernando y poseyendo cada vez más mi propia naturaleza. Que mi cuerpo y mi alma reflejen la gracia, reflejen la semejanza de Dios. Eso sería el ideal y ese es el santo. Por eso, cuando ustedes ven en la iconografía de los santos, hay una aureola, ¿no es cierto? Okay, es símbolo de que también el cuerpo está participando de este proceso de santificación, de personificación en el sentido más profundo de la palabra. Soy más persona en la medida en que estoy más en comunión con Dios, con mis hermanos y conmigo mismo. Entonces, ¿qué pasa con la muerte acá? Por el pecado, lamentablemente el pecado entró, Romanos 5, Pablo habla que por el pecado la muerte entró en el mundo. Dios no había creado el ser humano para morir,
¿ok? Había creado al ser humano para vivir, para pasar por una serie de transformaciones personales, sí, pero la muerte como la conocemos nosotros, como sufrimiento, dolor, separación, etc., no estaba en los designios de Dios. ¿Por qué entró la muerte? San Ambrosio, un padre de la iglesia del V siglo, que fue el papá espiritual de San Agustín, San Ambrosio una vez escribió una carta muy hermosa con ocasión de la muerte de su hermano. Y él hace una reflexión extraordinaria. A mí me encanta esta reflexión, por eso les quiero compartir. Él decía, la muerte para nosotros fue una de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Mierda, ¿por qué? No, arranca diciendo que la muerte es, o sea, de ahí viene el concepto griego, griego, no hoy, ideología de género, estupidez, el concepto griego, de eutanasia. Thanatos es muerte en griego, y eu es el prefijo buena. Entonces, San Ambrosio fue uno de los primeros que escribió sobre la eutanasia en el sentido teológico de la palabra. Es decir, él consideraba la muerte una bendición. ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, han sido creados puros, inmaculados, santos para la comunión con Dios. Bastaban que en su desarrollo dijeran, sí, papá, sí, yo te quiero mucho, vamos para adelante, listo. Y hubiesen transmitido una naturaleza humana no caída, sino santificada, en comunión con Dios. Pero sabemos que fallaron, sabemos que cayeron en el pecado, etcétera, etcétera, tal. Y si Dios no hubiese intervenido con la muerte, ¿qué hubiese pasado? Dice San Ambrosio, estaríamos eternamente separados de Dios. Viviríamos inmortales como habíamos nacido, pero lejos de Dios, inmortales lejos de Dios. ¿Se dan cuenta? Sería el infierno ya instaurado. ¿Se dan cuenta? Entonces el hecho de que haya entrado la muerte, dice San Ambrosio, ha sido una purga, ha sido una medicina. ¿Por qué? Porque esta historia de lejanía de Dios va a acabar. Y eso es una bendición en un cierto sentido. Por más sufrimiento que uno pueda tener, por más cruz, por más no sé qué cosa, significa que Dios me ha dado una nueva oportunidad con la muerte de una nueva vida, de un nuevo nacimiento. Esta nueva vida, este nuevo nacimiento empieza para nosotros místicamente hablando en el bautismo. En el bautismo ya morimos para este mundo. ¿Ok? La gracia del bautismo nos da esa garantía de que la muerte natural me va a venir, quiera o no quiera, pero ya no es el fin de mi existencia personal, sino que voy a ser agarrado por el amor de Dios. Entonces, dentro de ese concepto, el plumón azul, se fue el plumón azul. Acá está. ¿Qué va a pasar en la muerte? En la bendita muerte teológicamente entendida, porque si no viviremos inmortales en el pecado, lejos de Dios, eso sería el infierno, eso es el infierno. En la muerte se separan, el cuerpo va para un lado y el alma va para el otro, dice la doctrina católica. ¿Okay? Hay una separación no natural, fruto del pecado. ¿Okay? Entonces, en el columbario, en el cementerio, lo que depositamos ahí no es la persona. Lo que depositamos ahí, ¿quién es? Dejamos una parte de la naturaleza, que es sus restos mortales, su cuerpo. ¿Para dónde va la persona entonces? ¿Okay? La persona va para Dios. ¿Ok? Para Dios, en una situación que se llama intermedia. ¿Ok? Pero atención, esta persona va así, con su alma, no va solo la hipóstasis solita, porque no existe el puro yo en el caso humano. Va con su almita triste porque perdió su cuerpecito. ¿Ok? En el momento entonces de la muerte, mi cuerpo, una parte por lo tanto de mi naturaleza humana, ha quedado sepultada, cremada, sepultada, destruida, lo que quieran. ¿Ok? ¿Qué cosa sobra, entre comillas? Sobra una parte, la otra parte de mi naturaleza humana, el alma, con su hipóstasis, con mi yo, con mi identidad.
¿Ok? Entonces Dios en este momento me juzga. En el juicio particular, dice. En este momento yo con mi alma, ¿ok? Y por gracia de Dios así, digamos, separado, porque eso no es natural, pero por gracia de Dios sustentado en esta nueva forma de existencia, ¿ok? Yo soy juzgado por la Santísima Trinidad. Si yo he muerto en amistad con Dios, cielo. Si yo he muerto en amistad con Dios, pero con una serie de imperfecciones y pecados veniales, la última escuela, purgatorio. Si yo he muerto en enemistad con Dios, el trágico infierno. Eso se da de inmediato en el juicio particular, en esta fase intermediária, llamamos fase intermediária porque já não há tempo e espaço quando uno deja as coordenadas que conhecemos aqui em la Terra como tempo e espaço. Pero por fé e revelação sabemos que o mundo vai ter um fim e que vai haver um juízo final. En el juicio final, que quando lo será não lo sabemos, ni Cristo ha querido dizer esto a los apóstoles, en el juicio final va a ser el momento en que yo, ya estando acá, o acá, voy a recuperar el cuerpo, y eso es la resurrección. Aquel cuerpo ya que ya no es nada, ¿okay? Que está hueso degradado, cremado, aquel cuerpo que fue el mío, no el de mi tío, de papagayo, de perrito, no, mi cuerpo, dice nuestra fe que va a resucitar. ¿Ok? Entonces yo que estaba ahí tranquilo con mi alma, voy a recuperar aquel cuerpo, ¿ok? Y voy a volver a lo que, digamos, a la plenitud de lo que soy. Pero en esta recuperación de la plenitud de lo que soy, en tres posibles estados espirituales perennes: el cielo, el infierno o el purgatorio. ¿Quieren ser católicos todavía? ¿Sí? Que siempre he escuchado que cuando estás en el purgatorio, se supone que es una fase que para que ya vayas al cielo. Así es, entonces así es. No. El purgatorio no sabemos cuánto tiempo uno dura ahí, ¿no? Pero es una fase intermedia para ir para acá. No para ir para acá. Quien ya está en el purgatorio ya sabe que va para el cielo. No sabe cuándo, porque tiene que purgar todavía. Pero sí va para el cielo. No habría, o sea, no hay resurrección, no hay un purgante eterno, no. Claro. La purgación corresponde a la fase intermediaria. Ya. En el juicio final va a haber los que van a estar para siempre en el cielo, es decir, en la comunión con Dios, o en el infierno. En el purgatorio se termina. Ya, y esto no sé si es no sé si se puede responder, pero sí. O sea, se supone que cuando estamos en alma solamente hay o sea, no sé si existe un tiempo. Sí, hasta que se es la fase intermediaria que es difícil poner número porque estamos ya en otra dimensión, ¿no? O sea, puede ser que una persona, hablamos en términos humanos como conocemos ahorita, porque no tenemos otras categorías para usar, para tratar de expresar este misterio, ¿no? Pero una persona puede estar un mes, 15 años, 20 años, un siglo, no sé cuánto tiempo va a estar en el purgatorio, pero son todas metáforas, ¿no? Acá. Porque ya estamos en una dimensión que es la dimensión espiritual donde no hay espacio y tiempo como conocemos ahorita. Pero sí la fe habla de dos juicios y por lo tanto de un cierto tiempo. Habla del juicio particular, que es este acá, con la separación del cuerpo, y habla del juicio final, la resurrección. Los únicos que están con su cuerpito ahí, ¿quiénes son? Según la fe católica, en este momento, digamos, de la historia, ¿no? Cristo y María. María por gracia y por participación en los misterios de Cristo, ¿no? También el profeta Elías, también probablemente, ¿no? Porque según el Antiguo Testamento él fue raptado también en cuerpo y alma. En el Antiguo Testamento Elías se ganó con esta. ¿Cómo la teología explica esto que acaba de decir? Que en el momento del juicio final, ¿no? Sí. Todos vamos a tener un cuerpo. Los que están en el cielo. Tu cuerpo no es un cuerpo. El cuerpo que tuviste. Quizás un poco más bonito, quizás un poco más chévere.
Quizás un poco más, digamos, no necesariamente los síntomas del pecado, que no. Será un cuerpo glorioso. Pero la pregunta va en el cuerpo en el infierno. ¿Cómo es esa cuestión de que habrá alguien con cuerpo en el infierno? Es muy difícil, pero digamos, entender, pero sí habrá. Es un cuerpo, atención, es un cuerpo real el que nos hemos manejado acá, ¿ok? Pero con propiedades ya distintas. Es un cuerpo glorioso, es un cuerpo sobrenaturalizado. Es un cuerpo que está fuera del espacio y física, como entendemos nosotros acá ahora. Entonces, yo no sé cómo será físicamente hablando en esta dimensión nueva del juicio final. Pero lo que sí la iglesia dice que es tu cuerpo y vas a sufrir o gozar con tu alma y cuerpo. Y muchas visiones de santos hablan, pues no usan las imágenes clásicas de un fuego, ¿no? En el infierno, de torturas, de dolor. Son metáforas, son imágenes para, digamos, de alguna manera decir, pucha, yo no quiero ir ahí, ¿no? Digamos, pero saber a ciencia exacta, la teología no tiene nada que hablar, no es un dogma, va a sufrir de úlceras, de gastritis, no hay una revelación sobre eso, ¿no? Tengo una duda respecto. Ese proceso de la intermedia, yo lo comprendo como que solamente para la realidad humana, ¿no? Por ejemplo, sí. Solamente para saber, la parte angelical, por así decirlo, ¿está exceptuada de este proceso? Está dentro de todo ese proceso y ellos también, o sea, teológicamente hablando, Satanás y sus ángeles caídos ya perdieron la batalla, es cuestión solo de tiempo. O sea, ya la batalla ya perdió. Es decir, no nos tendrá eternamente lejos de Dios. Por eso la eutanasia de Basilio. Gracias a Dios ha venido la muerte para que Dios pudiera rehacer todas las cosas. Porque si no entrara la muerte, y Dios nos hubiese abandonado, y merecíamos, porque fuimos nosotros que metimos la pata, no Él, estaríamos eternamente bajo el poder de Satanás y sus ángeles caídos. Ahora, en el momento en que Cristo viene, muere, se sacrifica, libera el paraíso y encadena a Satanás y sus ángeles, ahora es cuestión de tiempo nomás, que por permisión divina nos deja ser tentados, pero no aplastados. Y algo adicional también. Y va a terminar, digamos, en el juicio final, ellos van a ser todos puestos, entre comillas, acá son palabras todas físicas, ¿no? Porque no tenemos otra palabra para decir, serán puestos en el infierno y se acabó. Y no va a haber no es que en el cielo alguien será tentado, pucha, yo quiero quiero pecar un poquito, no va a haber más nada, pues en el cielo de tentación será puro gozo, no va a haber lágrimas, dolor, no hay nada, será todo smile. Smile. Sí, padre, al último, también he escuchado, aparte, creo que todos hemos escuchado lo de fuegos del infierno, ¿no? Pero sí. No sé, por ahí escuché también como que fuegos del purgatorio, no sé si me equivoco, sí, en el sentido del sufrimiento, ¿no? Si hay sufrimiento, por ejemplo, si tú pues fuiste un tragón toda la vida, digamos, una buena purga, ¿cuál es? Es que Dios te sienta ahí delante de una fábrica de chocolate, con todos los chocolates abiertos y tú tienes que dominar y no comerlos. Eso te quema, ¿no? Por decir, estoy caracterizando. Pero si alguien quiere curiosear sobre eso, es muy bonito la visión del purgatorio de Dante Alighieri en la Divina Comedia. Extraordinario, me parece. O sea, él habla y le hace las figuras justamente de cómo sería, ¿no? Poéticamente hablando, la purgación de algunos pecados. Por ejemplo, el soberbio. Como el soberbio ha tenido siempre el nariz en pie, pues no miraba a las personas, ¿no? Desde lo alto, ¿no? Yo soy el máximo, yo soy el mejor. El soberbio va a subir la montaña del cielo con una tremenda piedra en las cuestas mirando para abajo, así, con todo el peso del pecado para humillarse, ¿no? Es un símbolo bonito, o sea, da para entender, ¿no? Entonces, el que pecó de gula, por ejemplo, ¿no? Su purga va a ser estar, digamos, en un huerto lleno de frutos apetecibles, y el flaquito sin poder comer, agarra
un fruto sin poder comer nada, pero solo está quemando por dentro de ganas de poder agarrar ese fruto, esta carne, esta cuestión, pero no puede comer. Son las imágenes que Dante usaba. Pero sí va a haber sufrimiento en el purgatorio, ¿no? Sufrimiento, digamos, anímico, ¿no? Porque no tengo cuerpo ahí, ¿no? Pero es un sufrimiento de alguna manera que voy a ser purgado. Hay penas por purgar, hay cosas por reparar, ¿no? Ella quería hacerme una pregunta antes, ¿no? Padre, una pregunta. Usted mencionó a Dante, entonces quiere decir que, digamos, las fases que él mencionaba respecto al purgatorio y al infierno, que son 7, digamos, tiene mucha similitud con lo que podría pasar. Sí, tiene mucha similitud. Tiene una sensatez, es sensato lo que le pone ahí. Si es así tal cual, no sabemos, ¿no? Pero es sensato, teológicamente es sensato. O sea, que cada uno sea purgado por los pecados y las imperfecciones que tiene, ¿no? Es sensato dentro de la poesía de Dante, ¿no? En el juicio final, ¿qué pasaría con las personas que están vivas? Que no están en el así es. cielo. Ahí viene el misterio de que San Pablo relata en la Tesalonicenses, que es: primero se levantarán los que son de Cristo, ¿no? La resurrección. Y los que están vivos subiremos al aire. Dice San Pablo, es una figura. O sea, subir al aire probablemente, ¿por qué? Porque por tradición él recibió. ¿Cómo ascendió Jesús? Ascendió, pues, ¿no? Entonces, subió al aire, ¿no? Probablemente él habría escuchado, habrá visto también, ya por tradición oral, que la asunción de la Virgen. Entonces, hay la imagen de subir por los aires. Entonces, los vivos, los que tenemos acá, seremos transformados en algo semejante al proceso de la ascensión del Señor. Algo así será. Padre, una pregunta. Otra posibilidad es que sea otra posibilidad es que sea un apocalipsis tremendo, o sea, destrucción completa como fue con Noé. Podría ser. O sea, si la parosía es mañana, la cuestión es, si la parosía es dentro de algunos segundos, evidentemente estamos vivos. Y para pasar de este mundo al otro, vamos a tener que pasar por algún tipo de transformación, que es por gracia de Dios y no sabemos. No es que Dios va a llegar, ¡pah!, te mata, ¡pum!, y ahí, ¿no? O sea, no creo que va por ahí la cuestión, ¿no? Para una pregunta, en el credo se reza la resurrección de la carne. Ahí carne se refiere a lo mismo que tú dices por cuerpo. No, ahí es un poquito más complejo. A ver, normalmente se hablan, hay 3 sinónimos para el artículo del credo: resurrección de la carne, resurrección del cuerpo, resurrección de los muertos. Resurrección de los muertos habla de la totalidad de la naturaleza, pensando en el juicio final. Resurrección de la carne habla de las dos. De la carne en el sentido cuerpo, de la carne que es sinónimo de la naturaleza humana también, porque en la Biblia carne no es solo el cuerpo. Resurrección del cuerpo, ahí es específicamente, está hablando del cuerpo. Entonces el artículo te abre a las 3 posibilidades. Es difícil ser católico, es más fácil ser protestante, no sé, te lee tu Biblia y se acabó, no sé, vive el amor. ¿Cómo se sostiene teológicamente la existencia del purgatorio si es que ya se sale de la comprensión del espacio y del tiempo? Entonces no habría un espacio donde ir ni un tiempo en el cual purgar. Es que la concepción no tiene que ser espacial. Nosotros entendemos normalmente así porque es lo más fácil, pero es un estado, es una condición. Para imaginar eso usamos criterios de espacio, es un lugar, tiene un albercito, una casita, un lago, pero estamos completamente fuera de lo físico. Es una condición, es un estado del que está en el purgatorio, es un estado en el cual su alma será purgada, purificada, preparada para el cielo, punto. Hay tiempo, pero un tiempo que no conocemos. Es el tiempo de Dios. Yo y tú no conocemos ese tiempo, conocemos ese tiempo creado, de la creación. Pero el tiempo de Dios no conocemos. Pero hay un tiempo, ¿no?
O sea, en un momento, entre comillas, de la eternidad, el Hijo se ha hecho carne. O sea, hay movimiento, hay un tiempo, pero es un tiempo de Dios. O sea, la lógica humana acá no agarra. Esto lo creemos los católicos. Sí. Y- Bueno, algunos protestantes también creen en el y los infierno, por lo ateos. menos en el cielo, sí, en el purgatorio no tanto. ¿Y cómo ¿no? le explicas a un ateo? Un ateo. Sí. Ucha, primero anda a explicarle que la existencia de Dios, O sea, anda por ahí primero, ¿no? Porque un ateo no va a llegar a los aspectos más, hablarle a un ateo de frente del misterio de la Trinidad, de la concepción virginal de María, o sea, es una locura, o sea, ¿no? quiero decir que el cielo, el purgatorio y el infierno lo entendemos nosotros por fe. Por fe revelada, porque existen suficientes elementos en la Sagrada Escritura que hablan de ellos y la tradición católica, la visión de los santos y etcétera tal. Pero sí es Entonces, un doctrina ateo, un católica. agnóstico vive esperando qué. Às vezes nada, às vezes sí que Dios se le cruce en el camino, ¿no? Los buenos agnósticos o los buenos ateos, vamos a decir así, que mira, ahorita se me hace realmente muy difícil creer por todos los problemas que hay en la iglesia es una porquería, hay un montón de pecadores, no creo que Dios está ahí, voy a mantenerme agnóstico, pero tengo en el fondo de mi corazón una cierta esperanza de que Dios se me cruce en el camino. Buenos ateos o buenos agnósticos o lo que sea, o digamos los así llamados hombres de buena voluntad, ¿no? Que no hicieron tantas tonterías en el mundo, trataron de vivir de una manera honesta, ¿no? Etcétera. ¿Para dónde va esa gente? Purgatorio. Van a conocer a Dios. Hola, tú existes, sí, estás en el purgatorio, que es la última oportunidad que te doy. Pucha, qué gracias, listo, después va al cielo. Por eso el purgatorio es una de las cosas más extraordinarias que Dios ha hecho, porque de verdad llegar al cielo de frente es difícil, ¿no? El purgatorio es como la última casa de formación, es la última universidad, o sea, el último teste, pero de amor, ¿no? O sea, que Dios de verdad me quiere salvar y me da la última oportunidad. Entonces, para que uno vaya al infierno, de verdad tiene que querer, pecoño, ir al infierno. De verdad tiene que querer ir al infierno. Padre, cuando vayamos a resucitar, Sí. nuestra persona no va a entrar en una nueva naturaleza que sería la divina con la resurrección. Perdón, ¿puedes repetir? Cuando vayamos a resucitar, Cuando sea la resurrección final, ¿ok? a nuestra persona, de cuerpo y de alma, Sí. ¿no va a entrar una nueva naturaleza que sería la divina? Sí, ya entró, ya estás en la naturaleza divina. El bautismo es esto. Ya estás participando de la naturaleza divina. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya está en tu alma. Eso es el bautismo. Pero la plenitud de esto, con todo lo que eso implica, solo en la resurrección final. O sea, cuando todo se acabe. Pero no piense que estamos, repito, no estamos fuera de la comunión con Dios. Si me muevo y existo, es porque Dios ya está conmigo. Hasta en un ateo, hasta en un agnóstico, hasta en el serial killer, hasta donde quieras. Si es, Dios está con él. Ahora, acá son los grados de semejanza hacia Dios, que uno va, digamos, en función de los fiats que uno va dando. ¿Ok? Entonces, al final va a ver lo que San Pablo habla, lo que San Juan habla. Es muy bonito ese texto. Si ustedes tienen la Biblia, pueden buscar. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. ¿No? Mira lo que dice San Juan acá, ¿no? Eso nos ayuda a entender la famosa expresión ya y todavía no. ¿Ya escucharon esa expresión? Ya, pero todavía no, ya y todavía no. Ya viene de este pasaje acá, dice lo siguiente, ¿no? Miren qué amor tan grande nos ha mostrado, nos ha tenido el Padre, que nos llamáramos hijos de Dios, pues lo somos, presente, lo somos hijos de Dios. Pero sabemos que cuando aparezca, seremos semejantes a Él y lo veremos tal como Él es. Entonces de acá viene la expresión,
ya soy hijo de Dios, por lo tanto bautizado, estoy en Cristo, estoy en la iglesia y por lo tanto ya estoy participando de la naturaleza divina, pero esta realidad que ya soy, hay un pero todavía no. ¿A qué se refiere eso San Juan? Que estamos en camino hacia una plenitud. Esa plenitud se va a dar en la resurrección final. ¿Ok? ¿En qué parte de la Biblia se revela lo del purgatorio? Hay unos textos, ahorita no me acuerdo, donde en el catecismo lo encuentras. Cuando habla el catecismo del purgatorio, pone 2 citas bíblicas. Es una de Corintios, que no se ponga otro fundamento que no sea Cristo, porque los que no han muerto en Cristo, no viven en Cristo, pasarán por el fuego. ¿Ya? Y me parece que es Apocalipsis, cuando se habla de la segunda muerte. Hay una primera muerte y una segunda muerte, pero entre la primera muerte y la segunda muerte hay un fuego purificador. Otra consulta, cuando nos bautizamos somos hijos de Dios, ¿no es así? En el orden de la gracia, porque ya lo eras en el orden de la creación. Esa era mi pregunta. Ya, gracias. Ok, aquel dibujito que he hecho acá, primera comunión, segunda comunión. Todos ya nacimos por ser personas humanas bajo la comunión y la mirada de Dios. Pero eso está llamado a completarse y pasar por el bautismo, que es la gracia, el orden de la gracia. Entonces todos somos hijos de Dios, sí y no. Sí en el sentido del orden de la gracia, no en el orden de la creación, porque necesita pasar por el bautismo. ¿Ah? ¿Ok? Para una pregunta. Sí. También he escuchado que se dice que, bueno, claro, con el bautismo el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿no? O sea, nos cohabita. No solo entre nosotros, está en tu alma. Claro, nos inhabita. Sí. Entonces, ¿cómo sería esta realidad? O sea, ¿es parte de mi ser? Es parte de ti, claro. A ver, quizás para entender eso podemos hacer la figura tan simpática, ¿no? Que ahora está de moda, ¿no? Con la película La Monja, toda esa buena satánica, no sé qué cosa, ¿no? ¿Qué cosa es una posesión diabólica narrada en muchísimos pasajes evangélicos? ¿Qué cosa es un poseído? ¿Qué es? Vamos a hacer acá la cosa simpática, ¿no? Tenemos acá la persona humana, cuerpo, alma y su hipóstasis, ¿no es cierto? Ese es un sujeto sano. ¿Qué cosa es la posesión diabólica? ¿Quién es Satanás o un ángel? Es una persona también, una hipóstasis, ¿no es cierto? Está acá el bicho. ¿Ok? Es un ser angélico que no tiene cuerpo, pero es persona. ¿Correcto? La posesión diabólica, ¿qué es? Este malvado entra en tu naturaleza y empieza a convivir en tu alma contigo. Y la posesión diabólica, ¿qué es? La posesión diabólica es un fenómeno en el cual mi gobierno de mi naturaleza viene estancada por el gobierno de otro sujeto, que en el caso es diablo. ¿Ok? Pero el diablo no tiene poder de matarme. Tiene poder de controlar mi naturaleza humana, pero no tiene el poder de anularme como persona. El Espíritu Santo, ¿qué es? Es una persona divina que se introduce en mi vida, pero de manera suave, dócil y convive contigo de manera divina. Por eso podemos hablar, Espíritu Santo, poséeme, en el sentido teológico de la palabra. Guíame, acompáñame. Por eso es el paracletos, es decir, el llamado junto a ti. Cuando San Pablo dice, no soy yo que vivo, sino es Cristo quien vive en mí, ¿qué cosa está pasando acá? Acá está Pablo. Pablo, cuerpo y alma de Pablo. Ya no soy yo que vivo por el misterio del bautismo, ya no soy yo que vivo solito, es Cristo que vive conmigo. ¿Ok? Entonces, dentro de mi naturaleza humana, espiritualmente hablando, hay un influjo positivo de la gracia, hay una amistad entre Cristo y yo, en el cual, comunión, o sea, no hay fusión, uno no se pierde acá, ¿no? Ahora, para que nos vayamos transformando en Cristo es necesario, por eso toda la Trinidad, es necesario la intervención de Cristo, que es mi modelo,
la intervención del Espíritu Santo, que es la persona que articula esta unión espiritual, y la persona del Padre, que es el fin hacia donde nosotros caminamos. Pero si el Espíritu Santo no te fuese donado, no podría haber conformación con Cristo. Habría quizás imitación externa, deseo de ser como tú, pero efectivamente uno puede ser como Cristo porque el Espíritu Santo te ha sido donado. Sí. Padre, una pregunta. Usted dice que cuando nos bautizamos, pertenecemos... Ya estamos participando de la naturaleza divina. ¿Y qué pasa cuando uno es excomulgado? ¿Salimos por completo de esa comunión? No podemos salir por completo porque dejaríamos de ser. Lo que pasa es que estamos en una relación con la Trinidad de enemistad, de no comunión, que es un tipo de relación también. Triste, pero es una relación de no comunión. Manteniendo dentro, no salimos por completo de esa... Por tu bautismo tienes tu alma abierta a la comunión de las tres personas, pero por tu pecado mortal grave, las tres personas es como si fueron y están ahí en la puerta. Hola, déjame entrar por favor de nuevo. Algo así. Tu alma está por el bautismo completamente inclinada, abierta a la comunión de la naturaleza humana. Y mientras estás en estado de gracia, tienes las tres personas contigo en comunión contigo. Pero por el pecado mortal, y por eso se llama pecado mortal, los expulsamos. Pero el alma sigue queriendo las tres personas divinas, sigue buscando. Y ahí viene el arrepentimiento, viene la confesión, recuperas el estado de gracia y las tres personas ¡guapa! Vuelven de nuevo. ¿Ok? Creo que por hoy basta, ¿no? No nos vamos a volver, no sé, pues. El demonio, entonces, ¿por qué no entra en cada persona? Porque Dios no permite, ¿no? ¿Y por qué permite que entre en algunos? Para la conversión. Yo conozco muchos casos de personas que han sido poseídas, que después de haber sido liberadas, viven de una forma muy santita. Es un misterio, porque Dios permite un sufrimiento tan grande así. Pero pasa. Y con respecto al tiempo, ¿cómo podemos decir que para Dios existe el tiempo? ¿Cómo los católicos estamos seguros de que hay el tiempo, de que existe? Porque hay movimiento, hay movimiento. Donde hay movimiento se supone que hay etapas. Si la Trinidad era como era y en un determinado momento uno de la Trinidad asume la condición humana, hubo un cambio. Claro, pero eso es explicado para este mundo. Sí, con palabras así, claro. Entonces, ¿cómo puedes...? Claro, es como que Dios quiere explicarte algo y te lo explica en términos humanos, términos que nosotros no puede hacer comprender. de otra forma, porque si no, no entenderíamos. Es como me habla chino, pues. Claro, exacto. Tiene que hablar en mi lenguaje. Tiene que revelarse en mi lenguaje. El error nuestro es pensar que eso es todo. No, ahí está la dimensión del misterio. Comprendemos, pero dice San Agustín, si comprendiéramos, no era Dios. Muy inteligente San Agustín. Si comprendiéramos, ese no es Dios entonces. ¿Ok? Hay algo que entiendo, pero siempre va a haber una dimensión que no voy a entender. Porque Dios es Dios, pues yo no soy Dios. Pero Dios, al ser humilde, bueno, habla con lenguaje que yo pueda entender. Ya, gracias. Amén. ¿Estamos? ¿Alguien más quiere hacer la última pregunta, la última angustia existencial? Entonces, en la muerte, para terminar, es el fin de la existencia terrena, pero no de la existencia personal. Voy a repetir esa frase como cerecita final. La muerte es el fin de la existencia terrena, pero no de la existencia personal. ¿Está bien? Muy bien, vayamos al Señor que nos espera en su Santísima Eucaristía. Nos vemos el 23.